Buenas noches. El día de hoy vamos a abordar un tema más de este curso de alta especialidad. Vamos a hablar acerca de la infección del tracto urinario e infecciones vaginales en el embarazo, ¿sí? Aquí vamos a recordar un poco ya de las guías de práctica clínica que ustedes ya la manejan como tal y vamos a ser puntuales en algunas cosas, ¿no? Vamos primeramente a hablar acerca de la infección del tracto urinario, también infección de vías urinarias conocidas. Se constituye principalmente como una de las complicaciones infecciosas más habituales en el embarazo y son responsables de un alto porcentaje de morbimortalidad tanto a nivel materno como a nivel perinatal. Se dice que del 5 al 10% de todas las embarazadas van a presentar una infección urinaria baja. Eso es un dato sumamente importante porque hemos decidido tratarlo dentro de este curso de alta especialidad, porque es un problema muy frecuente, ¿no? Como ustedes manejan pacientes, ¿no es cierto?, en sus diferentes unidades, pues esto es pan de cada día y eso ustedes no me van a dejar mentir. Tenemos que tomar en consideración que los cambios propios del embarazo son aquellos que van a producir o van a hacerle mucho más susceptible a una mujer embarazada de padecer de esta patología. Entre ellos, pues hablamos de cambios o modificaciones como la dilatación uretral secundaria a la acción de la progesterona y a la compresión uterina. La progesterona, como ustedes saben, provoca relajación de la fibra muscular y por este motivo lo que va a ocurrir es que tiende a producir un residuo miccional mayor. Sí, y el residuo miccional mayor pues crea esto que dice reflujo vesico-ureteral, éstasis vesical, y obviamente todo esto genera o es un factor de riesgo para la proliferación de bacterias como tal dentro de lo que es vejiga. El aumento de la filtración, sobre todo glomerular de glucosa, la aminoaciduria con un pH elevado urinario, pues también son factores de riesgo como tal para una infección de vías urinarias. Vamos a definir como bacteriuria asintomática, y esto es muy frecuente encontrar en una mujer embarazada, en donde se detectan bacterias en orina, sobre todo en un urocultivo más allá de 100.000 unidades formadoras de colonias, sobre ml, sin sintomatología irritativa de la micción. Háblese de poliuria, perdón, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, ¿no es cierto?, dolor pélvico, como vamos a ver ya en el cuadro clínico. Y las bacterias asintomáticas se presentan del 2 al 11% de las pacientes, ¿no es cierto? Y la cistitis aguda se presenta en 1.5%. Esta es una infección bacteriana del tracto urinario bajo que se acompaña de síntomas y de signos y síntomas, ¿no es cierto? Como urgencia, frecuencia urinaria, disuria, piuria, hematuria, ¿sí? Sin signos de afectación sistémica, es decir, que no va a haber alza térmica, no va a haber malestar general, leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, ya un compromiso como tal ya de la parte, pensando ya un cuadro de sepsis de foco urinario en el caso de una paciente, ¿no? Del 1 al 2% puede complicarse con una pielonefritis aguda, que es ya una infección de la vía excretora urinaria alta y también que compromete el parénquima renal, ¿sí? De uno o ambos riñones, que se acompaña con síntomas ya como fiebre, escalofrío, malestar general que mencionábamos anteriormente, dolor costovertebral y en ocasiones puede haber náusea, vómito, pues inclusive deshidratación. Con respecto a la etiología, sabemos que el principal agente patógeno son las bacterias gram negativas, principalmente el bacilo, como la Escherichia coli, que se presenta en el 85% de los casos, ¿sí? Y en menor proporción, tenemos a la Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, Ceratia y Pseudomonas, que estos prácticamente están involucrados en infección del tracto urinario complicada y sobre todo en pacientes hospitalizadas. También tenemos en menor porcentaje, cocobacilos gram positivos como el Streptococcus agalactidae, ¿no es cierto? Sí.
que son pues prácticamente en menor medida, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos definido que es una bacteriuria asintomática, que es una cistitis, que es una pielonefritis, y hemos hablado acerca del principal agente patógeno como tal, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo enfocar cada uno de estos cuadros o cuáles son las medidas preventivas de lo que respecta a la infección de vías urinarias, ¿sí? Obviamente, como medidas higiénico-dietéticas, recomendarle a la paciente una de cantidad de líquidos, más de 2 litros, ¿sí? Procurar el vaciamiento completo de la vejiga de forma frecuente después de una relación sexual, aseo genital adecuado, ropa interior de algodón, ¿sí? Como medidas generales, ¿sí? Se habla un poco del jugo de arándano, ¿sí? Lactobacilos y probióticos como para contribuir en una reducción de las infecciones de vías urinarias recurrentes. Sí es verdad que no es lo suficiente como para tener, ¿no es cierto?, medidas, o mejor dicho, efectos o resultados muy significativos, la verdad no, ¿sí? También, pues, pacientes que tienen infecciones del tracto urinario confirmadas, pues es un predictor, ¿no es cierto?, para de un factor de riesgo para durante el embarazo como tal, ¿no? La bacteria asintomática tiene una prevalencia del 2 al 11%, siendo más frecuente en pacientes múltiplas, en pacientes con un nivel socioeconómico bajo y que también tienen infecciones urinarias previas, diabetes y otras enfermedades, sobre todo aquellas que disminuyan o que comprometan el sistema inmunológico de la paciente como tal. La mayoría de las bacterias asintomáticas, esto tenemos que tomar muy en cuenta, que se producen en el primer trimestre del embarazo y que el 25% de las pacientes que no han sido tratadas sí pueden desarrollar pielonefritis versus el 3% que sí han sido tratadas adecuadamente. Es importante tener en consideración que las bacterias asintomáticas no tratadas pueden evolucionar una pielonefritis en un 20 a 40% y que del 60 al 70% de los casos, ¿sí?, que, de pielonefritis son precedidas por bacterias asintomáticas. De aquí la importancia de tener, ¿no es cierto?, un diagnóstico a tiempo, ¿no es cierto?, de enviar, ya sea apenas captamos a la paciente su primer examen de orina acompañado de un urocultivo, ¿sí?, para evitar, miren, este porcentaje altísimo de pielonefritis de 60 a 70%. Sabemos que la paciente, sobre todo que están a nivel, en las unidades de primer nivel, muchas veces se demoran en acudir a valga la redundancia, a las unidades de salud, ¿sí? Y por ende, pues que tengan un diagnóstico adecuado y de ser referidas a segundo o tercer nivel. Bueno, en este caso se podría manejar en segundo nivel sin ningún tipo de problemas. Pero muchas veces las pacientes ya vienen con signos de sepsis, ¿sí? Y el foco, pues, en la mayoría de los casos son urinarios, ¿no? Entonces son pacientes que ameritan antibióticos de amplio espectro, hidratación, inclusive muchos tienen que estar ya ingresadas en terapia intensiva para el uso de inotrópicos y demás, ¿sí? La correcta erradicación de la bacteria asintomática durante el embarazo reduce hasta el 80% de evolución, que estas bacterias evolucionen prácticamente a pielonefritis. Miren cuán importante es comenzar, ¿no es cierto?, a primeramente tener exámenes o solicitar estos exámenes en el momento adecuado. Bueno, con respecto al diagnóstico de la bacteria asintomática, se puede detectar, dice aquí que no se debería utilizar tirillas, pero en muchos de los casos las unidades de primer nivel lo que tienen a su mano es tirillas, ¿no es cierto? Y la detección, sobre todo con las tirillas, pueden ayudarnos para detectar leucocitos, leucocituria, nitritos y bacterias que tienen una sensibilidad baja realmente para detectar bacterias. Por lo tanto, si es que la paciente tiene, ¿no es cierto?, una vaginosis bacteriana y presenta leucorrea, se puede contaminar la muestra y esto también puede traer resultados pues alterados. La detección de la bacteria asintomática a través del examen de elemental microscópico, que es el EMO, ¿sí? Miren, nos ayuda a ver leucosuria, nitritos y bacterias y tiene una sensibilidad de 50 al 92% y su valor predictivo negativo es del 92%. La sensibilidad disminuye obviamente por la presencia de leucorrea. Por eso es sumamente importante, pues,
asesorarle a la paciente, indicarle, ¿no es cierto?, cómo debe ser una muestra adecuada, ¿no es cierto?, la recolección de una muestra adecuada, porque miren, la sensibilidad de nuestro examen de orina se haya reducido si está contaminada como tal. Se debe realizar un tamizaje con urocultivo en diagnóstico para el tratamiento oportuno, ¿no es cierto?, en un caso de las mujeres embarazadas. Y miren, si las bacteriurias asintomáticas sin tratamiento pueden progresar, como habíamos mencionado, del 20 al 40% de los casos ya a una pielonefritis. Si tenemos ya una bacteria asintomática sin tratamiento, se asocia también con ruptura de membranas, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y por ende un producto bajo, un peso bajo al nacer, que es diferente a una restricción de crecimiento. Creo que este tema inclusive lo tratamos el mes anterior, en donde un factor de riesgo para el bajo peso al nacer es las infecciones de tracto urinario, las infecciones o las vaginosis o infecciones vaginales durante el embarazo a repetición, que no han sido tratadas y que no han sido diagnosticadas a tiempo. ¿Sí? Miren cuán importante es determinar, ¿no es cierto?, una bacteria asintomática a tiempo, porque nos ahorramos un montón de cosas. Ruptura prematura de membranas, y si eso es, por ejemplo, involucra un producto, un embarazo de 30 semanas, eso involucra que se debería terminar ese embarazo. Y ahí está el asunto del parto pretérmino, y esto involucra en mayores gastos porque el bebé debe ingresar a neonatología, debe pasar un tiempo bastante largo, ¿sí? Porque tener un prematuro es una cosa bastante seria, ¿no? Con respecto al urocultivo, nos ayuda pues a detectar, ¿no es cierto?, cuál es el aislamiento de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen, efectivamente, y esto es evidencia A. Si tenemos eso sumado, bueno, en este caso no sería la clínica, pues estamos frente a una bacteria asintomática. Miren, se debería solicitar el urocultivo, ¿sí?, entre las 12 y 16 semanas, según nos dice el TAXPO, ¿sí?, o en la primera consulta prenatal, según la ACOG, ¿sí?, en el caso que una paciente pues acuda por primera vez pues, a nuestra unidad de salud. Lo ideal, pues, sabemos que las pacientes muchas de las veces no están ni siquiera enteradas de que se han embarazado, porque quizás estuvieron a menorrea de la lactancia, ¿sí? Y pues de ahí tuvieron un pequeño sangrado y pues recién ahí se dieron cuenta. Entonces acuden con un embarazo ya avanzado. Entonces, si, como dice el ACOG, sí, deberías ser solicitada en nuestra primera consulta como tal, ¿sí? Miren, el nivel óptimo o el momento óptimo no se ha determinado, ni la frecuencia de realizar un urocultivo, pero se ha obtenido que si las pacientes llegan alrededor de las 12, 16 semanas, tenemos una tasa de detección de una bacteria asintomática en un 80%. ¿Sí? A las pacientes con urocultivo pues, y que tienen un tamizaje negativo en el primer trimestre, no se les debería realizar un tamizaje posteriormente, ya que solo del 1 al 2% de mujeres con cultivo negativo van a desarrollar pielonefritis en su embarazo. El último 3. ¿Sí? Entonces, muy importante tomar en consideración todos estos aspectos, ¿sí? Que apenas captemos a nuestra paciente, enviarle como examen, ¿no es cierto?, un elemental microscópico de orina y acompañado de un urocultivo a pesar de que no tenga sintomatología. Esto es sumamente importante. Si es que la paciente ya la captamos tempranamente, pues sabemos que de 12 a 16 de cajón debe tener como tamizaje un urocultivo. Bueno, y teniendo en cuenta nuestro examen elemental microscópico de orina, que es el EMO, ¿sí? Miren, ¿qué parámetros deben o deberían analizarse? Miren, pH de 6 o más, densidad de 1020 o más, leucocituria, que es la presencia de más de 8 leucocitos por milímetro cúbico de orina, que están observados al microscopio, la sensibilidad de la prueba, ¿no es cierto?, que si cumple las condiciones adecuadas de recolección, es superior al 70% y la especificidad se encuentra alrededor del 80%. La bacteriuria, pues es la presencia de orina, pues de bacterias en orina, que al no haber, pues se reportan de manera cuantitativa
o cualitativa. Entremos a hablar acerca de la cistitis, ¿sí? O vamos a hablar acerca de la cistitis ahorita, que en el embarazo se considera como una infección del tracto urinario primaria, pues no se va a desarrollar a partir de una bacteriuria asintomática previa, lo cual explicábamos anteriormente que si de una bacteriuria asintomática que no ha sido tratada, podemos llegar a una pielonefritis, sí, pero no a una cistitis. Miren, la incidencia es del 1.5% durante el embarazo y la mayoría de los casos se da en el segundo trimestre, a diferencia que la bacteriuria asintomática que estaba presente en el primer trimestre. El 95% va a ser monomicrobiano y las bacterias pues van a ser similares a las que presentábamos anteriormente, sobre todo las gram negativas, que es la Escherichia coli, que está presente en el 85% como tal. Como ven, seguido pues de la Klebsiella y el Proteus. ¿Cuál es el cuadro clínico de una cistitis? Disura, poliaquiuria, misión urgente, dolor suprapúbico, una orina de mal olor, ¿sí? Y en ocasiones puede inclusive acompañarse de hematuria. Dentro de lo que respecta acá a la evidencia, dice los datos clínicos de la cistitis y el examen general de orina, ¿no es cierto?, acompañados de disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria como la piuria y también pues piuria y hematuria y ausencia de estos síntomas vaginales sin evidencia de una enfermedad sistémica tiene una sensibilidad realmente alta del 70 al 80% para un diagnóstico de cistitis. Es decir, la clínica una vez más pues va a ser mandatoria con respecto, ¿no es cierto?, a lo que nos podría ayudar pues nuestro examen de orina, ¿no? Las mujeres que presentan datos clínicos de cistitis, como por ejemplo ardor e inclusive secreción vaginal anormal, se les debe pues explorar como cistitis o también se debería realizar como diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, un examen pélvico para descartar que también tenga concomitantemente una vaginitis. Si hay presencia de secreción vaginal pues, anormal, se deduce, ¿no es cierto?, o se disminuye la sensibilidad de estos datos clínicos para un diagnóstico de una cistitis. El uroanálisis, ¿no es cierto?, en una paciente con una cistitis puede demostrar la presencia de sedimento, ¿sí?, sobre todo piuria, en general más de 3 leucocitos por campo, ¿sí? El urocultivo va a ser positivo y va a tener más de 100.000 unidades formadoras de colonias y este dato es sumamente importante, que hasta el 50% de pacientes que tienen clínicas de cistitis pueden presentar un urocultivo negativo. Si es este caso, ¿sí?, se denomina como síndrome uretral agudo o una cistitis abacteriúrica y está asociada en ocasiones con clamidias. Miren, tomar en cuenta este caso, ¿sí? Muchas veces recibimos exámenes de orina, ¿sí? Recibimos exámenes de orina que están francamente infecciosos, pero que al mismo tiempo el urocultivo es negativo, ¿sí? ¿Ya? Aquí se debería tomar en cuenta, en consideración, el asunto de la sintomatología, el cuadro clínico de la paciente, ¿sí? Si presenta síntomas deleterios de la micción y tenemos un hemo francamente infeccioso y vemos que el urocultivo está negativo, pues ojo, podría ser una clamidia, ¿sí? Tomar en cuenta este dato importantísimo, ¿no? Miren, el tratamiento con respecto a la bacteria sintomática, el objetivo siempre será reducir el riesgo de una infección urinaria alta, es decir, una pielonefritis y por ende también partos pretérminos, ¿sí? Y también bajo peso al nacer, ¿ya? El tratamiento costo-beneficio, ¿no es cierto?, de la incidencia de bacteriuria sintomática es mayor al 2%, ¿sí? Tomar en consideración esto con evidencia 1A. La etiología, como ustedes ven, es similar, ¿no es cierto? La Escherichia coli en el 80 al 90% de los casos y pues en las recurrentes representa del 70 al 80% de los casos. Por ende, es sumamente importante, ¿sí?, tratarse con antibióticos y sobre la base de cultivos que tengan, pues obviamente, sensibilidad reportada en el tamizaje. A nivel de nuestro país, sabemos que el germen más frecuente va a ser la Escherichia coli, ¿sí? ¿Ya? Y la mayoría de los antibióticos utilizados, pues son efectivos realmente. Miren, dentro de los, a nivel de nuestro país, el patrón, ¿no es cierto?, de resistencia
pues son altas para las ampicilinas, ampicilina, amoxicilina más clavulanato y las sulfas. Por lo tanto, no se recomienda iniciar como tratamiento empírico con este tipo de antibióticos. Más bien, como primer nivel, ¿no es cierto? Mejor dicho, como tratamiento número 1, se debería empezar con nitrofurantoína de liberación retardada. Si es retardada, sería 100 miligramos cada 12, ¿sí? No después de las 37 semanas, porque se puede provocar una anemia hemolítica, ¿sí? La nitrofurantoína, si no es de liberación retardada, debe darse de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Insistimos, no sobre las 37 semanas. Fosfomicina, ¿sí? 3 gramos bioral, dosis única. Fosfomicina, 500 miligramos bioral cada 8. O podríamos pues rotar a cefalosporina, ¿sí? De segunda generación, de 250 a 500 miligramos bioral cada 6 horas. En este caso sería cefalexina, ¿no es cierto? Tenemos a la nitrofurantoína, ¿sí? Que es segura durante el embarazo y que se logra concentraciones realmente altas. Y pues muestra una baja resistencia realmente a nivel del país. Es importante también, es sumamente importante tomar en consideración todos estos datos, ¿no? ¿Hasta cuándo dar nitrofurantoína? ¿Sí? ¿Hasta cuándo dar, ¿sí? ¿Hasta cuándo dar nitrofurantoína? ¿Sí? ¿Cuándo empezar con cefalosporinas de segunda generación? Sí, esto realmente es muy, muy importante porque ya, después de las 37 semanas, no dar el asunto de nitrofurantoína. Esto es un asunto que ya se le ha tratado, que las guías lo dicen, por el riesgo a producir una anemia hemolítica, ¿sí? Y realmente no se debería dar, ¿no? Vemos que las concentraciones plasmáticas de los beta-lactámicos disminuyen alrededor del 50% en el embarazo, por lo tanto, se incrementan los niveles de resistencia. Como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, de esta diapositiva, tanto lo que es ampicilinas, las ampicilinas, las sulfas, ampicilina más surfactán, amoxicilina más ácido clavulánico, tienen una alta incidencia ya de resistencia. Por tanto, pues no se recomendaría, ¿no es cierto?, como tal, como de primera elección. La cefalexina, como dice ahí, es una cefalosporina que se utiliza con mucha frecuencia en el embarazo y realmente son muy bien toleradas y seguras durante el embarazo. Tipo de evidencia B. El trimetoprim sulfa, ¿no es cierto?, con el sulfametoxazol, están contraindicados en el primer trimestre por su inhibición del metabolismo de los folatos y su asociación con defectos de tubo neural. Tomar en cuenta esto, ¿sí? Si tenemos pacientes que tienen bacteriuria asintomática, que sabemos que se presenta en el primer trimestre con mayor frecuencia, podríamos, pues de entrada, dar nitrofurantoína, no habría problema. No dar trimestoprim, porque podemos causar defectos de tubo neural. Y en el tercer trimestre también se asocia con ictericia en el recién nacido por desplazamiento de la bilirrubina con la albúmina, ¿sí? No, por su teratogenicidad no se recomienda utilizarse en las embarazadas. Sí, realmente esto se debería quizá utilizarlo como última lección en el segundo trimestre, más no en el primero, porque sabemos que ahí tenemos el periodo de organogénesis, que es el mayor, el periodo que mayor peligro de producir, ¿no es cierto?, malformaciones, sobre todo cuando estamos frente a un agente teratógeno como tal. Normalmente el tratamiento se debería dar por 7 días, pero si tenemos una bacteriuria que persiste, ¿sí?, se recomienda que debería durar hasta 14 días. Bien, el tratamiento para la cistitis se recomienda, ¿no es cierto?, debería ser el mismo para la bacteriuria asintomática, ¿sí?, ya que los uropatógenos encontrados en la cistitis son los mismos que la bacteriuria asintomática que ya habíamos mencionado. El tratamiento de la cistitis debe iniciarse frente a una paciente con sintomatología, ¿sí?, y lo ideal sería tener ya un examen de orina y un urocultivo
para valorar si tenemos resistencia a un fármaco, ¿no? No hay una evidencia clara, ¿no es cierto?, que la cistitis se asocie, ¿no es cierto?, con un trabajo de parto, como es el caso de la bacteriuria asintomática. Ahora, vamos al diagnóstico y al tratamiento de las infecciones vaginales. Bueno, hasta aquí hemos abordado, ¿no es cierto?, hemos recordado lo que respecta a la infección del tracto urinario, sobre todo cistitis, bacteriuria asintomática, ¿sí? Y qué antibióticos deberían ser administrados, ¿sí?, de primera elección, porque unos en el primer trimestre sí, y porque otros ya después de las 37 semanas no. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento y el diagnóstico de la infección vaginal obstétrica. Este, 5. Entonces, aquí en cambio vamos a hablar de otra de las patologías de las cuales aqueja mucho a la mujer embarazada. Casi todos los controles, ¿sí?, las pacientes van a presentar infección de vías urinarias e inclusive pueden presentar vaginosis y muchas pueden persistir durante todo el embarazo. ¿Sí? Esta es una de las causas, ¿sí?, que mayor consultas tiene, ¿no es cierto?, durante el embarazo. Y corresponde a un alto porcentaje de morbilidad materna y mortalidad perinatal, como habíamos mencionado con las infecciones de vías urinarias, ¿sí? Las mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, desarrollan de manera fácil, ¿no es cierto?, las infecciones vaginales, ¿no?, debido a cambios funcionales y a cambios hormonales. Las vaginosis, ¿no es cierto?, se asocian con aborto espontáneo tardío, ruptura prematura de membranas, ¿sí?, parto pretérmino e inclusive con una endometritis postparto. La principal causa de flujo anormal durante el embarazo y en edades reproductivas se asocia con vaginosis bacteriana. Se caracteriza por un crecimiento excesivo de los organismos anaerobios mixtos, ¿sí?, que van a sustituir al lactobacillus, que es normal y que gracias a la producción de ácido, el lactobacilo produce ácido láctico, genera, ¿no es cierto?, que tengamos un pH ácido en la mujer. Pero si estos gérmenes, ¿no es cierto?, sustituyen al lactobacillus, van a provocar un aumento del pH vaginal que va a ser mayor a 4.5. Uno de los agentes comunes, ¿no es cierto?, agentes patógenos comunes de las vaginosis bacteriana es la Gardnerella vaginalis, pero sin embargo, la sola presencia de este germen o este microorganismo es insuficiente como para diagnosticar una vaginosis bacteriana, ya que recordemos que se encuentra del 30 al 40% en mujeres asintomáticas, ¿sí? Tomar en cuenta esto, ¿sí? Las mujeres, en cambio, gestantes, tienen una alta prevalencia, ¿no es cierto?, o mejor dicho, las prevalencias o la tasa de prevalencia entre mujeres embarazadas y las no gestantes puede variar del 6 al 32%, ¿sí? Dentro de la evidencia, se considera, ¿no es cierto?, que tiene un bajo riesgo para producir un parto pretérmino, ¿sí? Se considera una mujer con alto riesgo de parto pretérmino, ¿no es cierto?, que puede tener, sobre todo a pacientes que tienen o que se encuentran en el grupo étnico es afroamericana, un índice corporal mayor a 20 kilogramos metro cuadrado, sangrado vaginal, cervix corto menor a 2.5 o una infección pélvica. Estas son mujeres que tienen alto riesgo de presentar un parto pretérmino. La detección y el tratamiento oportuno de las infecciones vaginales o vaginosis bacterianas es muy beneficioso. Esto es sumamente importante y reduce la posibilidad de un parto pretérmino. Las vaginosis bacterianas se asocian con la presencia de endometritis posparto, ¿sí?, o poscesárea, ¿sí?, debido a que tenemos gérmenes bacterianos que podrían ingresar a la cavidad pélvica, a la cavidad uterina. La candidiasis vulvovaginal, ¿sí?, se produce por la colonización vaginal de cándida y es relativamente frecuente, atendida pues sobre todo en infecciones y se le considera pues también como una infección de transmisión sexual. Se presentan, ¿no es cierto?, muchas de ellas en la zona ano rectal, ¿sí?, sobre todo en pacientes inmunodeprimidas.
Los factores de riesgo están inherentes en pacientes que tienen pues diabetes que no ha sido controlada y por ende en pacientes con inmunodeficiencia, háblese de VIH-Sida, hiperestrogenismo, y alteración de flora vaginal normal, secundaria al uso de antibióticos de amplio espectro. Todos estos son factores de riesgo para posteriormente presentar una vulvovaginitis. Las pacientes que tienen vulvovaginitis severa o recurrente, se debe investigar la presencia de factores de riesgo inherentes al huésped, incluido la detección específica de diabetes mellitus o diabetes gestacional. Las mujeres que experimentan un flujo vaginal, ¿no es cierto? Deben ser advertidas, ¿no es cierto?, de que no deben realizarse duchas vaginales y tampoco, pues, utilizar irritantes locales como parte de su higiene personal, ¿sí? Muchas mujeres exageran con el uso de las duchas vaginales, sobre todo los jabones vaginales, y esto, pues, como saben, todo en exceso hace daño y provoca la alteración del ecosistema vaginal, principalmente matando la bacteria Lactobacillus, ¿no es cierto? Entonces esto genera que el pH vaginal se vea alterado y permite la proliferación de bacterias y de hongos. Como habíamos mencionado, el uso de ropa sintética y ajustada, así como irritantes vesicales como irritantes locales como lociones, sustancias y jabones perfumados, pues puede traer o pues es considerado como un factor de riesgo para que la paciente presente, ¿no es cierto?, infecciones vaginales como tal, ¿no es cierto? Tomar muy en cuenta estos factores como recomendación para las pacientes, ¿no es cierto?, que llegan a nuestra consulta diariamente. La tricomoniasis vaginal, ¿sí?, es causada, valga la redundancia, por la tricomona vaginalis, que es un protozoo flagelado unicelular que se contamina fundamentalmente por la transmisión sexual. El hombre es asintomático y supone el 20% de todas las vulvovaginitis. Se constituye como una enfermedad de transmisión sexual frecuente a nivel del mundo y en el embarazo se asocia con parto pretérmino, recién nacidos en bajo peso, ruptura prematura de membranas y es importante en mujeres sintomáticas. Miren, como habíamos mencionado, se considera como factor de alto riesgo el desarrollar una vulvovaginitis por tricomonia a la mujer embarazada que tiene historia sexual de cambio de pareja, es decir, que tiene una o más parejas, ¿no es cierto?, en el último año y que ha sido diagnosticada de infección por clamidia en los últimos 12 meses. Eso es un factor de riesgo para que la paciente presente tricomoniasis. También presenta una infección vaginal severa o recurrente, se debe investigar como factores de riesgo la detección de diabetes mellitus, es decir, todos los factores que provoquen inmunodepresión, pues deberán ser tarea de nuestra investigación en pacientes con infecciones a repetición. Decíamos que la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual y debe evitarse relaciones sexuales, incluyendo sexo oral, ¿sí?, hasta que la mujer y la pareja hayan completado su tratamiento. Para ello, pues si existe, ¿no es cierto?, o la paciente desea va a tener relaciones sexuales, se le debe recomendar el uso de preservativo, ¿sí? ¿Cómo prevenir esto? Pues bueno, la OMS nos dan algunas pautas. La educación, sobre todo a los individuos que tienen riesgo de padecer de enfermedades de transmisión sexual. La detección de infecciones en sujetos asintomáticos, sobre todo hablemos de varones, y en sujetos y que presentan sintomatología, ¿sí?, que probablemente no consulten por esto, ¿sí?, sino que vengan por un control común y corriente, ¿no es cierto? Tratamiento y educación de las parejas sexuales e individuos infectados. Sobre todo, aquí se debe recomendar, pues, que sea, pues, o que únicamente, pues, tengamos una sola pareja, ¿no es cierto? El diagnóstico clínico, pues, bueno, como ya habíamos mencionado, siempre las características de la secreción, la sintomatología, que reporta la mujer durante la anamnesis. Es un factor sumamente importante. En la historia clínica se debe detallar la historia sexual, sobre todo identificar, ¿no es cierto?, infecciones vaginales previas, ¿no es cierto?, que es muy importante, y tratamientos, pues, anteriores.
Las mujeres que tienen ya un flujo vaginal persistente deben ser examinadas de manera muy exhaustiva para excluir, ¿no es cierto?, otra patología de riesgo. Las mujeres que experimentan flujo vaginal, ¿no es cierto?, y que están en riesgo bajo de una enfermedad de transmisión sexual, pueden ser tratadas de manera sindrómica. Pero hay pacientes, ¿no es cierto?, que en cambio tienen ya un cuadro clínico de infecciones de repetición. En estas pacientes debemos, pues, investigar o debemos realizar otro tipo de estudios. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, las vaginosis bacterianas, la secreción va a ser mínima, el olor sugerente a pescado, no hay prurito, y los signos visibles, pues una secreción a nivel vaginal y en vestíbulo que no tiene y no existe una inflamación vulvar. Si realizamos un test de pH vaginal, ¿sí?, el pH va a ser mayor a 4.5. Si tenemos una candidiasis, ¿no es cierto?, vulvovaginal, la secreción va a ser abundante y blanca, no mal olor, prurito vulvar, ¿sí?, dolor, dispareunia, inclusive disuria. Dentro de los hallazgos anormales, pues al examen físico vamos a encontrar eritema vulvar, edemas, fisuras y lesiones satelitales, ¿sí? El pH debe ser menor o igual a 4.5. En el caso de la tricomoniasis es escasa, es espesa la secreción, un olor fétido, prurito ovular, disuria, dolor abdominal, secreción amarilla, espumosa, vulvitis, vaginitis, cervicitis al examen físico y un pH mayor a 4.5. ¿Sí? Entonces, este cuadro es muy importante para diferenciar, sobre todo, si no tenemos un laboratorio pues, a la mano, que ocurre en las unidades en primer nivel, para empezar el tratamiento. Sobre todo si no tenemos pacientes que han tenido infecciones vaginales de repetición. El diagnóstico de laboratorio, pues como ustedes ven, es sumamente importante, sobre todo si tenemos mujeres embarazadas, como aquí dice, de bajo riesgo, de parto prematuro, y hay la certeza de realizar un tamizaje para una vaginosis bacteriana, realmente no tiene beneficio. Y estas pacientes, pues, no deben someterse a la detección rutinaria de vaginosis bacteriana, es decir, no enviarles de rutina eh, exámenes de gran y fresco de secreción vaginal, porque no vamos a tener mayores beneficios. Pero en cambio, si tenemos una paciente con alto riesgo de parto pretérmino, ¿sí?, entonces, aquí vamos a tener realmente beneficios, sobre todo si vemos o realizamos los criterios de Ansel, que es del 95% la sensibilidad y una tinción gran es del 62%. La especificidad de los criterios de Ansel es del 95% y de la tinción de gran es del 66%. El cultivo de Gardnerella vaginalis no se debe utilizar para diagnosticar vaginosis bacteriana, debido a que se puede cultivarse esta bacteria en secreciones vaginales en más del 50% de mujeres normales y asintomáticas. Es decir, que el cultivo no sería trascendental para empezar un tratamiento, ¿sí? Porque ustedes ven que más del 50% son mujeres que no tienen ni siquiera secreción y son asintomáticas. El diagnóstico de laboratorio para la detección de Candida albicans y Trichomona vaginalis, pues sabemos que el estudio pues, microscópico es rutinario, que es estándar esta prueba para la detección de candidiasis vulvovaginal y pues obviamente que el cultivo debe realizarse ante la sospecha ya de una candidiasis complicada. Se observa, ¿no es cierto?, directamente la presencia de Trichomona vaginalis en el frotis fresco, que tiene una sensibilidad aproximadamente del 70% en mujeres y el 30% en hombres. Esto con respecto a la tricomoniasis. La lectura del frotis, ¿no es cierto?, para buscar Trichomona vaginalis debe realizarse lo más rápido posible apenas se tome la muestra. ¿Sí? ¿Para qué? Para observar pues, de manera adecuada la movilidad o motilidad del parásito, ya que conforme pasa el tiempo o avanza el tiempo, la motilidad del parásito se reduce. El tratamiento farmacológico para una vaginosis bacteriana, el de elección, pues, es el metronidazol, dosis de 500 miligramos bioral cada 12 por 7 días, ¿sí? O si tenemos en presentación de 250 miligramos cada 8 durante 7 días. De elección, ¿sí?, tenemos terapias intravaginales, el metronidazol por óvulos 500 miligramos bioral, intravaginal por 7 días.
Alternativo al metronidazol tenemos a la clindamicina, que se debe dar 300 cada 12, ¿sí? Como por vía oral o por vía intravaginal. Se debe dar, pues, clindamicina 5 gramos con aplicador lleno, colocar de manera profunda. Esto se le debe indicar a la paciente durante 7 días, ya que muchas de las pacientes lo que hacen es colocarse en la entrada a nivel de vestíbulo y obviamente no vamos a tener un tratamiento adecuado, ¿sí? Miren, el tratamiento dado de manera adecuada, ¿sí? O de manera oportuna, realmente la tasa de mejoría es del 70 al 80%, ¿sí? El tratamiento de la pareja masculina no ha demostrado eficacia, ¿sí? En la vaginosis bacteriana recurrente. Por lo tanto, se debería determinar qué casos sí y en qué casos no, ¿sí? Miren, no se recomienda actualmente, a pesar, ¿no es cierto?, de que los resultados no han sido concluyentes, tratar a la pareja, ¿sí? El tratamiento de vaginosis bacteriana antes de las 20 semanas de gestación en mujeres con antecedentes de parto pretérmino previo puede reducir los resultados adversos, ¿sí? Recuerden que el principal factor de riesgo, hablando de parto pretérmino, ¿no es cierto?, es tener un parto pretérmino anterior. Entonces, si ya en nuestra anamnesis o apenas captamos a nuestra paciente, ¿sí?, deberíamos darle tratamiento, ¿sí?, sobre todo frente a la sintomatología que presente esta, para evitar este riesgo. Las mujeres sintomáticas embarazadas deben ser tratadas de manera habitual, ¿sí? Como ustedes ven, no es necesario un urocultivo. Si las características de la secreción nos dan para una vaginosis bacteriana, para una candidiasis vulvovaginal o por una tricomoniasis, deberíamos empezar tratamiento, ¿sí? La vaginosis bacteriana, como habíamos mencionado al inicio de esta charla, se asocia con abortos, partos pretérminos, ruptura de membranas y endometritis por aborto o posparto. ¿Sí? Las mujeres con factores de riesgo de parto pretérmino se benefician del tratamiento nuevamente, ¿sí?, antes de las 20 semanas. Miren, el tratamiento alternativo con clindamicina se puede considerar para las mujeres que experimentan efectos secundarios, sobre todo para el metronidazol. Ustedes saben que esto se debe decir a la paciente, ¿no? Se le prescribe metronidazol y se les debe indicar que durante esos 7 días va a tener un mal sabor de boca y también sintomatología gastrointestinal. Porque muchas de las pacientes piensan que el medicamento les está haciendo daño y van a suspender el mismo. Y por tanto, pues tenemos mayor riesgo de que esta paciente haga una infección vaginal recurrente y complicada, ¿sí? Se recomienda, como ustedes ven, ¿no es cierto?, el uso de clindamicina oral durante 7 días, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no tenga la paciente presente algún efecto secundario, sobre todo como mal sabor de boca y una sintomatología gastrointestinal que realmente la paciente no lo tolere. Miren, también si obviamente la paciente presenta alergia al metronidazol, y no existe evidencia, esto hay que tomar en cuenta y hay que decirle a la paciente que no existe evidencia de teratogenicidad en el uso de metronidazol durante el primer trimestre, ¿sí? El uso de dosis alta de metronidazol, como se podría utilizar 2 gramos dosis única bioral de metronidazol en mujeres durante el periodo de lactancia, puede afectar el sabor materno de la leche, ¿sí? Y cuando se administra clindamicina por vía oral, aparecen pequeñas cantidades de clindamicina. Por tanto, se podría utilizar la clindamicina de manera tópica. ¿Sí? Entonces, tomar muy en cuenta estos aspectos, sobre todo para el momento de prescribir un tratamiento, ¿sí? Con esta diapositiva, bueno, vamos a hablar acerca de la clasificación de la vulvovaginitis, ¿no? Esto ya estamos entrando ya a la recta final de esta charla y bueno, vamos a tomar en consideración esto. Si hablamos de vulvovaginitis o candidiasis vulvovaginal, puede ser complicada si se presenta de manera esporádica o infrecuente, leve o moderada y es causada por Candida albicans. Y en mujeres que son
inmunocompetentes, ¿sí? Es decir, que no presentan diabetes, no hay VIH-Sida, ¿sí? O mujeres que no han utilizado antibióticos de amplio espectro. Dentro de las recurrentes o complicadas, pues tenemos aquella que es recurrente, que presenta 4 o más episodios durante el año, severa, ¿sí? Y que es producida por otros gérmenes, y mujeres inmunodeprimidas, como ya hemos mencionado, ¿sí? O que tienen inmunodeficiencia, malas condiciones clínicas y diabetes no controlada adecuadamente. Miren, aquí los azoles tópicos, como el clotrimazol, son eficaces en mujeres embarazadas. No hay evidencia que se tenga un efecto adverso, ¿sí? La candidiasis vaginal no requiere de tratamiento, sobre todo si las pacientes son asintomáticas, ¿sí? Y en las pacientes embarazadas se puede utilizar azoles tópicos, ¿sí? Dosis única. Sí, el tratamiento es con dosis únicas, que es menos eficaz, por lo tanto se recomienda tratamientos de inclusive de hasta 7 días. No está bien darle un tratamiento de un día, como ustedes ven, porque no vamos a tener realmente efectos favorables, ¿sí? Las candidiasis que son complicadas y las no complicadas deben ser tratadas de igual manera, ¿sí? Y si son complicadas, pues inclusive irnos hasta 14 días. Recuerden, no complicadas, 7 días. Complicadas, 14 días, ¿sí? Miren, el uso de antifúngicos orales, aquí se debe realizar básicamente una valoración riesgo-beneficio, ¿sí? Y dentro de los antifúngicos, o el mayor conocido por vía oral, pues tenemos el asunto del fluconazol. Sí, se puede utilizar, pero en dosis única, que ya vamos a ver. Miren, el tratamiento antifúngico intravaginal con azoles y no complicada tiene una curación clínica hasta del 80% y una curación micótica de hasta el 90%. ¿Sí? Si ya son recurrentes, la efectividad del intravaginal, ¿no es cierto?, del tratamiento intravaginal tópico es de hasta el 90% si se da alrededor de un periodo de 6 meses y hasta 40% por un año. Miren. Entonces, en términos generales, si tenemos una candidiasis vulvovaginal no complicada, el medicamento de vía oral de elección, realmente la medicación intravaginal es la primera elección. Y como les decía, como método o medicamento alternativo, fluconazol 150 miligramos, dosis única. Tomar en consideración esto. Mire, el de primera elección, tratamiento intravaginal, clotrimazol 1 gramo, de 1 gramo, aplicar 5 gramos, ¿no es cierto? Es decir, un aplicador lleno, ¿sí? Introducir de manera profunda en la vagina por 7 días. Si tenemos clotrimazol de 2 gramos, 2%, perdón, al 2%, ¿sí? Se debe aplicar profundamente por 3 días. Es muy importante, ¿no es cierto?, revisar qué disponemos en nuestras unidades. Si tenemos clotrimazol al 1 o al 2%. ¿Sí? Si es al 1%, 7 días intravaginal. Si es al 2, pues podríamos hacer el esquema de 3 días en la noche. Si no tenemos resultados como alternativa, volvemos a repetir fluconazol 150 miligramos dosis única, y como alternativas intravaginales tenemos miconazol, crema al 2%, ¿sí? Que se debe utilizar por 7 días. O miconazol, si es al 4%, ahí podremos utilizarlo por 3 días. Miconazol 100 miligramos, que es un supositorio, pues hablamos de óvulos, que podemos utilizarlo por 7 días, y miconazol 200 miligramos por 3 días. En el caso de que tengamos ya una infección vulvovaginal, una candidiasis vulvovaginal recurrente o complicada, el medicamento de primera elección es intravaginal. Para eso vamos a utilizar clotrimazol 2 gramos, ¿sí?, por un lapso de 14 días. Ya no 3, miren, sino 14 días, a pesar de que es al 2%. Si tenemos fluconazol, ¿no es cierto? Y el método alternativo igual sería fluconazol, una tableta cada 3 días, ¿sí? Una tableta, dosis única, dosis diaria, una tableta cada día, por cada 3 días, como alternativa. Si no, miconazol, crema al 2% o al 4% por 14 días.
En el caso de la tricomoniasis, el metronidazol es muy eficaz para el tratamiento. Tenemos más del 90% de embarazos que han tenido curación, ¿sí? La tasa de curación es más del 90% en los embarazos. Si se utiliza, pues, metronidazol. Dosis única, como habíamos mencionado, 2 gramos vía oral, dosis única, tiene una excelente tasa de curación, ¿sí? Pero en cambio, los efectos secundarios, como es una dosis altísima, son mayores que un tratamiento prolongado de 7 días, ¿sí? En el caso de la tricomoniasis, sí se debe dar tratamiento a la pareja, ¿sí? Si hay una tricomoniasis vaginal recurrente o reinfección, se tendrá en cuenta pues la posibilidad de resistencia a los medicamentos, ¿sí? Y cuando existe, ¿no es cierto?, falla del tratamiento, se debe valorar incumplimiento del tratamiento por efectos adversos, sobre todo vómito, y la posibilidad de una reinfección, sobre todo cuando no tenemos una pareja sin tratamiento. Dentro de las terapias, pues, o los medicamentos, pues, de elección, está el metronidazol, como hemos mencionado, 2 gramos, dosis única, ¿sí? Durante el momento del diagnóstico, o 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. El alternativo, pues, si en el caso de que existe la falla o recurrencia, podría repetir el metronidazol 500 miligramos cada 12, pero ya no por 7 días, sino hasta completar 14 días, ¿sí? Entonces, miren, aquí hemos hablado ya de los esquemas que podríamos utilizar para infecciones vaginales recurrentes, infecciones vaginales no complicadas y también candidiasis, ¿sí? También al inicio de esta charla hablábamos de las infecciones del tracto urinario, aquellas que no son complicadas y aquellas que son complicadas. Como recomendación decíamos que se debería realizar un urocultivo entre la semana 12 y 16, eso sería lo ideal, pero si tenemos una paciente que ya se capta de manera tardía, pues es en ese momento en el cual deberíamos solicitar pues el examen de orina y el urocultivo. Vemos que la sensibilidad sobre todo y la especificidad es bastante alta si es que la muestra ha sido tomada de manera adecuada y no está contaminada con secreción vaginal. Sí. Hemos terminado esta clase. Si existen algunas preguntas, algunas dudas, por favor háganmelas llegar. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Qué fue, Rolando? Diego Arevalo te saluda. ¿Cómo le va, mi doctor? Un gusto Dale, saludarlo. de igual manera, Ujú. una preguntita. Estamos hablando de las guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Estamos Ujú. hablando de infecciones de vías urinarias. Sí, mi doc. En la guía de control prenatal, el ministerio nos dice que hagamos un hemo Sí. de rutina, Ujú. pero en la guía de control prenatal de infección de vías urinarias es el urocultivo el examen, ¿no es cierto? Claro, mi doc. Entonces, ¿tú cuál recomendarías? Yo, mi doc, de cajón, yo le recomendaría hacer las dos. ¿Sí? Como usted ve, cuando habíamos de cistitis, usted ve que más del 50% reporta exámenes, un hemo infeccioso y con un urocultivo negativo. Entonces, si tenemos esa posibilidad, pues como habíamos mencionado, tendríamos que ver también la posibilidad de tener o estar frente a una, eh, se me va el nombre, sí, ¿Aló? sí, vamos, David. Sí, sí, le escucho. Sí, como les decía, teníamos que mandar los dos, Doc, porque si tenemos veamos que más del 50%, sobre todo en la cistitis, ¿sí? Si tenemos una cistitis, más del 50% teníamos exámenes de orina infecciosos y urocultivos, pues, negativos, ¿sí? Entonces, realmente deberíamos mandar los dos, Doc. Sí, aunque la guía de práctica nos dice lo contrario, ¿no es cierto? Como usted lo menciona, es un urocultivo. Ajá. Lo que dice usted es muy cierto. Ajá, pero a mi elección, yo sí como recomendación sería los dos, Doc. Ujú. Ya.
Ya. Y otra preguntita ahí viene de infección de vías urinarias. La otra, ¿cierto? En la guía, la infección de vías urinarias se clasifica en bacteriuria asintomática, cistitis y la pielonefritis. Ujú. Y si tenemos una pielonefritis, el tratamiento... El tratamiento de la pielonefritis es hospitalario, mi doc. Sí, es de Claro, cajón. Sí, es de cajón. La claro, paciente ya tiene síntomas de malestar, como ya hemos mencionado, alza térmica. ¿Sí? La paciente debe ingresar y debe ser tratada de primera elección. Teníamos cefazolina, puede ser también ceftriaxona. Dependiendo del cuadro clínico de la paciente, dependiendo de si el perfil de sepsis igual es positivo. Entonces, si tenemos una claro, paciente que tiene un alto riesgo de hacernos una sepsis de origen urinario, pues hidratación, antibiótico de amplio espectro y hospitalización. Sí, claro. Ahí estamos hablando ya de un shock séptico de foco urinario. sí, exactamente, Claro. mi doc. Ajá. Y ya. Ah, no, porque esa en la conferencia no escuché que mencionaste la pielonefritis. Entonces, por eso te preguntaba. Sí, mi doc, no O he es mencionado, para otro. sí, no lo habíamos mencionado como tal. Ajá, Ya, ya. Bueno, y otra, la última preguntita, Rolando. Y una, ¿no es cierto? Estamos hablando de infecciones vaginales también. ajá. Entonces, tu recomendación, hacerles cultivo de secreción vaginal a las pacientes que llegan con una secreción. ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, porque más del 50%, como hemos mencionado en la charla, presenta Gardnerella vaginales, inclusive pacientes asintomáticas, ¿sí? Entonces, el Claro, cultivo realmente no nos va a ayudar en nada, ¿sí? Más bien la clínica detallar si es una paciente que tenemos una vaginosis recurrente o una paciente que es reciente, ¿sí? Y si tiene factores de riesgo, como hemos mencionado, pacientes con diabetes, ya sea preexistente o diabetes gestacional, ¿sí? En esas pacientes, pues obviamente tendremos los otros esquemas que hemos presentado, pero cultivo como tal, no, no, claro. No, no, sí, porque es que eso pasó en el hospital. Una vez los internos habían pedido a todos los pacientes que ingresaban secreción vaginal y cultivo. Entonces, justamente, no se debe hacer cultivo. Entonces, exactamente, amigo. Ajá. claro. Ya, Rolando, un gusto saludarte a los tiempos. Igual, mi doc. Muchísimas gracias. Ya, Gracias, mi doc. Pase bien, hasta luego. hasta luego. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda más? Silencio, Mati, por favor. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Le saluda la obstetra Raquel Yepes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Tengo una duda. Lo que pasa es que usted habló sobre la detección en el segundo trimestre de embarazo, Ujú. que se puede detectar y se puede manejar. Pero si me llega una paciente que recién acude al control y cursa un primer trimestre de embarazo y reporta una cistitis, y en el cual no tengo la nitrofurantoína, ¿con qué la podría yo manejar a esta paciente? Podría manejarlo con cefalosporina, sí, cefalexina, sí, si usted dispone en su unidad, ¿sí? Yo creo que en la unidad de primer nivel lo que más tienen es ampicilina, ¿no es cierto? Sí, ¿No es cierto? Sí. Eso sí se debería considerar y dado, como ustedes ven en la guía de práctica clínica, ustedes ven que ya a nivel de los estudios que se ha hecho a nivel de nuestro país, existe una alta resistencia a las penicilinas, ¿sí? Eh, como les digo, sí se debería, pues ahorita con el nuevo cuadro básico, tratar de inclusive tener nitrofurantoína o también tratar de tener cefalexina, ¿sí? Todo depende de cómo ustedes vayan a solicitar la medicación, ¿sí? No sé si se seguirá manteniendo hasta ahora, pero yo hice mi rural, le cuento, hice en Achupayas, que es una unidad 4 de la UCI, y es prácticamente estar en el páramo como tal, en la punta del páramo, y yo tenía nitrofurantoína, sí, como tal. Sí se debería revisar, pero si usted no dispone de nitrofurantoína, ya digamos que podríamos utilizar ampicilinas o
cefalexina como tal, ¿sí? Y si la paciente no mejora, pues derivarla al segundo nivel, ¿sí? Como tal. Sí, como usted dice, es verdad, las pacientes, lo ideal sería que empiecen con nosotros el embarazo o que tengan una planificación preconcepcional, pero no es así, ¿no? Nos vienen pacientes que inclusive no han recibido ni un control, ¿sí? Entonces nos toca, como les decía al inicio de la charla, de cajón, si disponemos, un examen de orina y un urocultivo. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda más? Doctor, sí, bueno, gracias por responder, pero tengo una duda también. Lo que pasa es que tuve un caso de una paciente que Ya, presentaba cálculo a nivel ureteral. ya, Entonces, con cistitis, infección, y se la derivó al hospital, y en el hospital le hicieron los chequeos, le encontraron el cálculo y todo eso, pero igual me enviaron tratamiento para la casa, y no sé si está bien, ya. porque a mi parecer debería estar ingresada. Claro, todo depende del cuadro clínico de la paciente, ¿no? Si tenemos una paciente que ya tiene una pielonefritis, que como usted dice, el cálculo es un factor de riesgo, y una paciente que va a tener todo su embarazo, va a tener infecciones de repetición, pues se lo puede manejar de las dos formas, ¿no? Si es una paciente que su estado general no está comprometido, si en el asunto de la biometría como tal no hay leucocitosis, no hay desviación hacia la izquierda, se la podría tratar, ¿no? Depende mucho del tamaño del cálculo, porque como ustedes saben, eh, se presentan los dos casos, litiasis renal o colelitiasis. Si no hay mayor sintomatología, no la van a topar a la paciente, ¿sí? No la van a intervenir, porque saben que después de una cirugía, ya sea una apendicitis, una colecistitis, una colecistectomía, la paciente tiene alto riesgo de hacer parto prematuro, ¿sí? O inclusive, pues, esa paciente debe ser ingresada como tal, hospitalizada, y debe ser manejada con maduración pulmonar, tocolítico si amerita. Depende mucho el cuadro clínico, ¿sí? Si esta paciente, a pesar de su cálculo renal, no hizo una pielonefritis, se le podría tratar, pero amerita también del control, ¿sí? En este caso, del nefrólogo, ¿sí? Para que también nos contribuya, si debemos mantener, inclusive hay esquemas de mantenerle nitrofurantoína durante la mayor parte de su embarazo como medida profiláctica, ¿sí? Se lo puede realizar, ¿sí? Pero si es una paciente con pielonefritis, en donde su estado, pues, hemodinámico está completamente comprometido, debe ingresar. Porque, ¿de cuántas semanas era la embarazada? 30 semanas. 30 semanas. Es que imagínense, no se le podría mantener, si se puede mantener un embarazo, mejor dicho, un tratamiento ambulatorio, esa paciente sí ameritaría, pues, obviamente, controles ya por consulta externa del hospital como tal, con citas subsecuentes, para no perder a la paciente. Recordemos que eso sería un factor de riesgo para que la paciente haga una sepsis de foco urinario, ¿sí? Ajá. Sí se la puede manejar de las dos formas, pero todo depende de cómo está la paciente en su estado ya hemodinámico como tal. Ujú. Ay, muchas gracias, doctor. Ya, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud? Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Ujú. Mi pregunta es si el clotrimazol y el fluconazol se pueden utilizar en cualquier trimestre del embarazo. Eh, bueno, lo ideal es empezar con el clotrimazol. Este se puede utilizar en cualquier trimestre, ¿sí? Y el fluconazol sería nuestra última alternativa, ¿sí? Normalmente se podría utilizar a partir del segundo, tercer trimestre, pero siempre y cuando ya no tengamos otra alternativa. Veíamos clotrimazol, veíamos esquemas de 7 días, de 14 días, teníamos al miconazol, ¿sí? Si nada de esto nos ha dado resultados, ¿sí? Como última alternativa,
fluconazol, dosis única, 150 miligramos, ¿sí? Pero ya sería lo último. Y como les digo, a partir del segundo o tercer trimestre, no antes. Porque recordemos que en el primer trimestre es el periodo de organogénesis y es el periodo muy crítico, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Nada. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Si no, damos por terminado esta charla. Les agradezco mucho su atención. Sí, el próximo mes estaremos con un nuevo tema. ¿Sí? ¿Aló? Buenas noches, Doc. Una Buenas pregunta. noches. Ujú. Cuando en un examen de secreción vaginal, cuando hay ausencia de los vacilos de la flora vaginal, Ujú. se le da los óvulos de ácido láctico. Ajá. ¿Cómo es la indicación? ¿Por cuánto tiempo se le da el ácido láctico? El ácido láctico. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque inclusive cuando se utiliza antibióticos de amplio espectro, como habíamos mencionado, se puede matar el lactobacillus y esto genera, pues, obviamente, alteración en el pH, ¿no? El ácido láctico lo que genera es un ambiente ácido en la vagina y se le podría dar con un lapso de 5, exagerando 7 días, ¿sí? No más. ¿Sí? Sobre todo si tenemos el antecedente de haber utilizado un antibiótico de amplio espectro, ¿sí? En esta paciente, ¿sí? Nada más, no se le debería dar de rutina, es decir, si la paciente viene con una vaginosis, damos un metronidazol, utiliza clotrimazol y después de eso dar ácido láctico, no, para nada, siempre y cuando tengamos ese antecedente, nada más. Ujú. Ya, muchas gracias, Doc. Hasta luego, ¿sí? Listo. Les agradezco mucho por su atención. Damos por terminada esta charla.